Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y dale like si te animas a seguir hasta el final. Ahora, apaga la luz, subí el volumen, y bienvenido a Capítulo 1. El pozo que nunca debió ser abierto. Extensión. 1000 palabras aprox. En medio del desierto más árido del mundo, el silencio pesa como una maldición. El sol quema sin piedad y la noche gélida congela los huesos. Allí, en un sector olvidado de los geysers del Tapio, un grupo de estudiantes universitarios decidió acampar. Estaban realizando una expedición para su proyecto final de geología. 5 jóvenes. Martín, Camila, Diego, Sofía y Lucas, todos de la Universidad de Santiago. Martín, el más entusiasta, había conseguido un permiso especial para acceder a una zona restringida de los geysers, donde, según leyendas locales, existía un pozo antiguo cubierto con piedras negras y sellado con símbolos indígenas. La zona estaba marcada en mapas antiguos como Ñau y Supay, que en quechua significa el ojo del demonio. Solo son cuentos de viejas, dijo Diego mientras montaban las capas. Lo más terrorífico que hay aquí son los precios del agua embotellada. Camila no reía. Desde que llegaron, sentía una presión constante en el pecho, como si algo bajo la tierra la observara. En sus sueños, veía figuras deformes de humo que salían del suelo y le susurraban en un idioma que no entendía. Sofía, amante del esoterismo, había traído colgantes de protección y sahumerios. Aquí hubo rituales antiguos. Sacrificios, quizás. Este lugar no está vacío, murmuró mientras encendía incienso de palo santo. Lucas, el más escéptico, grababa todo con su cámara. Planeaba subir un documental amateur al canal de YouTube del grupo. Pero ninguna vista justificaba lo que estaban por hacer esa noche. A las 11:47 p.m., siguiendo las coordenadas de un viejo manuscrito hallado en la Biblioteca Nacional, llegaron al supuesto sitio del pozo. Las piedras negras sobresalían en círculo. Tenían grabados símbolos que parecían ojos entrecerrados y bocas abiertas en un grito silencioso. Martín, ignorando las advertencias, comenzó a removerlas. «No lo hagas», gritó Camila. «Hay cosas que no deben tocarse». Pero era tarde. Al quitar la piedra central, el suelo tembló levemente. Un vapor espeso y oscuro salió del hueco. No tenía olor, pero traía un escalofrío. Dentro del pozo había una especie de escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. «¿Lo ven? Esto es increíble. Debemos bajar», dijo Martín con los ojos brillando de emoción. Lucas lo siguió, cámara en mano. Sofía dudó, pero bajó tras ellos con Diego. Camila fue la última. Dentro, el aire era espeso y húmedo. Las linternas parpadeaban sin razón. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y viscosa. A unos 10 metros de profundidad, el túnel se abrió en una cámara circular. En el centro, una figura de roca, casi humana, estaba sentada en posición fetal. Tenía un agujero en el pecho y el rostro cubierto con una tela roja. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Diego, retrocediendo. Lucas enfocó la cámara en la figura. En la pantalla, por un segundo, el rostro se movió. Solo él lo notó. Guardó silencio. Martín, sin avisar, se acercó a la figura y retiró la tela. Su grito se perdió en el eco del túnel. La cara estaba compuesta de ojos humanos reales, fusionados con la piedra. Parpadeaban al unísono. «Salgamos de aquí», gritó Camila. Pero las linternas se apagaron. Oscuridad total. Solo se oían respiraciones agitadas, pasos confusos, y un nuevo sonido. Algo que se arrastraba. Algo húmedo, como carne deslizándose sobre piedra. La cámara de Lucas se encendió sola. En su pantalla, se vio una figura enorme, sin forma definida, con múltiples ojos flotando en un humo espeso. Una voz gutural surgió desde todos lados. Despertaron al ojo. Ahora serán sus párpados. Uno por uno, comenzaron a desaparecer. Sofía fue la primera. Un grito ahogado y el golpe de su cuerpo siendo arrastrado hacia la figura. Luego Diego. Lucas dejó de filmar para correr, pero resbaló y cayó contra la pared. Camila y Martín lograron subir por la escalera.
Cuando salieron a la superficie, el cielo se había oscurecido. No era de noche aún. Era como si una sombra gigantesca cubriera el lugar. Camila no paraba de llorar. Martín no decía una palabra. Solo tenía la mirada clavada en el horizonte. Tenemos que pedir ayuda, dijo ella. No hay señal, susurró él. Y no lo entiendes, no nos va a dejar ir. Detrás de ellos, una columna de humo emergió del pozo. Se alzó como una torre y se dividió en tentáculos oscuros que se retorcían lentamente. Los ojos en cada extremo se abrían uno a uno, observando. Camila gritó. Martín corrió hacia la camioneta. Ella intentó seguirlo, pero algo la tomó por los pies. El polvo del desierto se elevó como un remolino. El suelo se abrió en grietas. Del fondo, voces antiguas comenzaron a susurrar. Miau y Supai, Miau y Supai. Camila alcanzó la camioneta de milagro. Martín estaba encendiendo el motor, con el rostro pálido. ¿Y los demás?, gritó ella. Ya no están. El motor rugió. Aceleraron por la ruta de tierra. A lo lejos, el pozo quedó como un punto oscuro bajo el cielo deformado. Pero lo que no sabían, era que no todo lo que entra al pozo se queda allá. Algo los había seguido. Capítulo 2. El ojo abierto. El camino de tierra se desdibujaba bajo las ruedas de la camioneta. La noche caía sin lógica, como si el tiempo se hubiera roto en algún punto del descenso al pozo. Camila no dejaba de mirar por el retrovisor, convencida de que algo los seguía. Pero el horizonte tras ellos no mostraba más que polvo suspendido y un cielo tan negro que parecía pintado con brea. Martín no hablaba. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Sus ojos no parpadeaban. Camila intentó calmarse, pero cada vez que cerraba los suyos, veía los parpadeos de aquellos ojos incrustados en la roca. No era una pesadilla. Lo habían visto todos, y ahora solo quedaban ellos dos. Martín, ¿a dónde vamos? A San Pedro, respondió, sin apartar la vista del camino. Ahí hay señal, policía, alguien que pueda ayudarnos. ¿Y si no nos creen? Van a creer. No puede ser que esto, se interrumpió. Tragó saliva. Camila notó entonces algo extraño. La radio de la camioneta, que había estado apagada, comenzó a emitir un zumbido bajo. No era estática. Sonaba como un susurro prolongado, como si alguien murmurara en una lengua antigua, enterrada en siglos de silencio. Bajó el volumen, pero el sonido no se fue. Provenía desde dentro, desde algún lugar del motor, o peor aún, desde el asiento trasero. Se giró de golpe. Nada. ¿Escuchas eso?, preguntó. No hay nada, Camila. Sí hay. Martín, por favor, detente un momento. Martín no frenó. Mantenía la vista fija, como si sus ojos estuvieran adheridos al horizonte. ¿Estás bien?, insistió ella, temblando. Entonces él habló, pero no con su voz. Sus labios se movieron de manera casi robótica. El ojo ya vio. No puede volver a cerrarse. Camila se apartó de él, presionada contra la puerta. Algo estaba mal. No era solo miedo o shock. Martín no era Martín. La camioneta comenzó a perder velocidad. Se detuvo sin razón. El motor chisporroteó y murió, como si le hubieran quitado el alma. Camila intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. La cerradura no respondía. Golpeó el vidrio. Gritó. Miró a Martín y lo vio derramar lágrimas negras, espesas como petróleo. Su rostro estaba pálido, y sus pupilas se dilataban más allá de lo humano. La tierra alrededor vibró suavemente. Un zumbido de baja frecuencia hizo que todo su cuerpo temblara por dentro, como si algo muy antiguo estuviera despertando bajo el desierto. Del capó de la camioneta comenzó a salir vapor. Camila logró abrir su puerta de un empujón desesperado y cayó al suelo polvoriento. Se incorporó, jadeando. Al mirar hacia el vehículo, vio a Martín completamente inmóvil. Un solo ojo, no suyo, se había abierto en su frente. Parpadeaba. Corrió. No importaba hacia dónde, solo quería alejarse. Cruzó matorrales secos, esquivó piedras afiladas, tropezó varias veces. La luna estaba oculta.
Las estrellas parecían más distantes que nunca. En su carrera, llegó a una pequeña quebrada, donde se refugió tras unas rocas. Solo entonces se atrevió a mirar atrás. Nada. Silencio total. Pero eso no la tranquilizaba. De pronto, notó algo en el suelo. Huellas. No eran de Martín, ni de ella. Tenían una forma de palma, como si algo arrastrara su cuerpo usando manos invertidas. Estaban frescas, húmedas, dejando una sustancia viscosa que brillaba levemente bajo la oscuridad. Camila no lloró. No tenía energía para hacerlo. Se arrinconó, temblando, y sacó su celular. Por milagro, había una barra de señal. Marcó el número de emergencias. Un tono. 2. Una voz respondió, distorsionada. Carabineros de Chile, ¿cuál es su emergencia? Por favor. ¡Ayuda! Estoy en la ruta B-245, cerca de los geysers del Tatio. Algo nos atacó. Mis amigos desaparecieron y Martín no es él. Hay algo en el desierto. Silencio. Hola. ¿Me oye? La voz que respondió ya no era humana. Camila, ya no hay vuelta. La grieta se abrió. Tú también tienes ojos adentro. Pronto verás. Colgó. Lanzó el celular lo más lejos que pudo. Se cubrió la cabeza con las manos y deseó desaparecer. El silencio volvió, pero ya no era un alivio. Era una presencia. Sentía que cada grano de arena estaba observándola, que cada sombra tenía intenciones. El zumbido regresó. No en el aire, sino en su pecho. Como si algo dentro de ella comenzara a vibrar, a moverse. Le dolía. Gritó, pero su voz no salía. Sus venas se inflamaban con líneas negras. Se inclinó y vomitó una sustancia oscura. Y entonces escuchó pasos. Lentos. Secos. Un faro de luz apareció entre los matorrales. Una linterna. Hola. Una voz de hombre. ¿Está bien? Un guía local. Su rostro curtido por el sol. Camila intentó levantarse, llorando. Ayúdeme. Hay algo horrible, no sé qué pasa. El hombre la miró con una expresión extraña. No de sorpresa. No de miedo. Sino de resignación. No debieron tocar ese pozo. Les dijimos. ¿Quiénes? Los que venimos cada año a sellarlo. Cada ciclo lunar. Cada vez que alguien como ustedes intenta entender lo que no se debe. Camila lo observó. El hombre tenía una marca en el cuello. Un símbolo circular con un ojo tachado. ¿Qué es eso? ¿Qué sigue ahora? El guía suspiró. Miró el cielo. Algo invisible lo estaba oscureciendo de nuevo. Ahora, debemos encontrar la forma de encerrarlo otra vez. Pero uno de ustedes ya fue marcado. Martín. No. Tú. Camila retrocedió. Sintió un nuevo dolor en el pecho. Como si algo adentro despertara lentamente. El guía sacó una pequeña bolsa de cuero con polvos rojos. Tenemos poco tiempo. Si no cerramos el ojo antes del amanecer, todo el norte de Chile caerá en la ceguera del abismo. Camila quiso gritar, pero de su garganta salió un susurro en la misma lengua que había escuchado en el pozo. Una lengua que no conocía. Una lengua que ahora hablaba. Capítulo 3. La lengua del silencio. La lengua se le movía sola dentro de la boca, pronunciando sílabas que jamás había oído. Las palabras eran húmedas, como si se formaran en una garganta que no era la suya. El guía la observaba sin moverse, con la mirada clavada en los labios de Camila, como si pudiera leer lo que su voz no entendía. Ya comenzó, dijo con resignación. El ojo la eligió. Camila cayó de rodillas, con la garganta ardiente. Intentó hablar, gritar, pedir ayuda, pero lo único que salía eran ecos del idioma imposible que brotó del pozo. Su voz tenía otra textura. Vibraba en el aire como una onda pesada, húmeda, que hacía retumbar las rocas cercanas. El guía tomó los polvos rojos con rapidez y los arrojó a su alrededor, dibujando un círculo en la tierra. Al instante, el aire cambió. El calor del desierto se volvió seco y agudo. Algo, fuera de su vista, había retrocedido. El dolor en el pecho de Camila menguó un poco. ¿Qué me está pasando?
logró decir, aunque su voz aún tenía un eco antinatural. Estás conectada. Eres como un canal ahora. Eso pasa cuando miras al ojo demasiado tiempo. Pero aún hay esperanza, si cooperas. Camila lo miró con desconfianza. Las palabras le costaban. Cada vez que hablaba, sentía que otra cosa se fortalecía dentro de su pecho, como si un parásito creciera cada vez que usaba la voz. ¿Quién es usted? Me llamo Nahuel. Soy parte de los que mantienen el sello. No tenemos nombre oficial. Solo nos llaman los ciegos. Camila tragó saliva. La idea de que un grupo secreto se dedicara a sellar un pozo maldito en el norte de Chile le parecía surreal, pero ya no dudaba de nada. ¿Qué es esa cosa? Preguntó. ¿Qué hay en el pozo? Nahuel caminó hacia un montículo de rocas. Desde allí podía verse la silueta del tapio, apenas visible bajo la penumbra antinatural. No es una criatura. No como las conocemos. No tiene forma. Es un fragmento, una fracción de algo que no pertenece a este mundo. Lo llamamos Antuweye, el ojo del sol muerto. Cayó aquí hace siglos. Fue contenido por los antiguos, antes incluso de los incas. Pero cada tanto, alguien lo despierta. Como ustedes. Camila cerró los ojos. Pensar en Sofía, Diego, Lucas, y en Martín con aquel ojo en la frente, era insoportable. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo lo detenemos? Hay que cerrar el ciclo. Para eso necesitamos una ofrenda. Camila lo miró, helada. ¿Qué tipo de ofrenda? Nahuel no respondió de inmediato. Sacó una pequeña figura de madera, tallada como una mujer con los ojos vendados. La colocó frente a ella. La ofrenda debe ser voluntaria. Pero no tiene que morir. Solo debe entrar. Sellar desde adentro. Convertirse en el nuevo candado. ¿Quieres que vuelva al pozo? No tú. Camila sintió un alivio inmediato, que desapareció al instante. Martín. Nahuel asintió. Aún está unido al ojo, pero no completamente. Si lo alcanzamos antes del amanecer, podemos forzar el vínculo, convertirlo en contenedor. Pero hay que actuar ya. Camila respiró hondo. Recordó la mirada perdida de Martín, el ojo en su frente, la sustancia negra en sus lágrimas. ¿Y si no funciona? Entonces no habrá otro amanecer. Sin tiempo que perder, Nahuel sacó de su bolso un mapa rudimentario. Mostraba rutas antiguas, senderos precolombinos, algunos ya borrados por el tiempo. Según sus cálculos, Martín no podía estar lejos. El ojo aún no lo había consumido por completo. Caminaron durante horas entre sombras que no se movían con el viento. El desierto parecía otro lugar. No se escuchaban insectos, ni aves, ni siquiera el crujir de la arena bajo sus pasos. Todo estaba envuelto en un silencio espeso. Solo el murmullo lejano del idioma prohibido resonaba en los rincones, como si los ecos de las voces del pozo se deslizaran por las grietas del mundo. A lo lejos, sobre una duna, vieron una silueta de pie. Inmóvil. Camila apretó el puño. Era él. Martín. Su cuerpo parecía intacto, pero alrededor de su cabeza flotaban partículas negras, como cenizas suspendidas. El ojo en su frente aún estaba abierto, aunque más pequeño. Había sangre en su cuello. Estaba descalzo. Camila quiso correr hacia él, pero Nahuel la detuvo. Ya no es solo él. Hay que hacerlo rápido. El guía sacó un recipiente con un líquido turbio y lo arrojó al suelo, formando un nuevo círculo ritual. Martín giró lentamente la cabeza hacia ellos. No parecía sorprendido. Ni siquiera asustado. Camila, dijo. Ya no duele. No siento miedo. Solo, veo. Ella dio un paso adelante. Martín, por favor, vuelve. No dejes que eso te consuma. Él sonrió. ¿Consumirme? Camila, tú también lo llevas dentro. Solo que aún no lo aceptas. Nahuel empezó a recitar en voz baja una oración en mapudungún, mezclada con fragmentos de quechua. Camila no entendía nada, pero sintió que la temperatura bajaba. Un viento seco comenzó a soplar en círculos. La arena se elevaba en espirales oscuras. Martín se inclinó de dolor.
El ojo comenzó a cerrarse. Camila aprovechó. Se acercó corriendo y lo abrazó. Él cayó de rodillas, temblando. No me sueltes, dijo con voz quebrada. No quiero irme, pero me llaman, te vamos a sacar, le susurró. Aguanta. Nahuel arrojó un puñado de polvo sobre ellos. La tierra tembló con fuerza. Desde el cielo, un rayo de luz amarilla atravesó las nubes. El ojo en la frente de Martín se iluminó, y luego estalló en una llamarada negra. Martín gritó con todas sus fuerzas. Camila lo sostuvo. La oscuridad se arremolinó en torno a ellos, luego fue absorbida por el círculo ritual. Silencio. La figura de Martín se desplomó. El ojo había desaparecido. Respiraba. Camila lo abrazó, sin saber si reír o llorar. Nahuel los observó en silencio. Luego, escribió algo en la arena con un bastón de madera. El símbolo del ojo, tachado. Pero las nubes negras sobre el tatio no se movieron. El amanecer no llegó. Aún no. Capítulo 4. El que se alimenta del alba. Martín dormitaba sobre una manta áspera, cubierto apenas por la chaqueta de Camila. Su respiración era débil, pero estable. Los restos del ritual aún humeaban en la arena, y el aire alrededor parecía más denso, como si el tiempo mismo se arrastrara por el desierto. El cielo seguía oscuro, aunque las horas decían que ya debía amanecer. Camila miraba el horizonte con creciente ansiedad. La sombra sobre el tatio se mantenía suspendida, inmóvil, como si un segundo antes del alba se hubiera congelado en el aire. Dijiste que si lo sellábamos antes del amanecer todo volvería a la normalidad, reprochó Camila a Nahuel. Entonces, ¿por qué sigue así? Nahuel, sentado sobre una roca, tenía los ojos cerrados. En su rostro se dibujaba el peso de algo más que el cansancio. Algo lo preocupaba. Algo que no había dicho. El ojo fue cerrado, pero el hambre quedó, dijo sin mirarla. El pozo era la entrada. Pero no era el único lugar donde se alojaba. Hay un segundo punto, otro sitio de manifestación. El que se alimenta del alba. ¿Qué significa eso? Lo que flota sobre el tatio no es el ojo, es la boca. Camila sintió un frío punzante en el estómago. ¿Y dónde está ese segundo lugar? Nahuel abrió los ojos lentamente. En las entrañas de los cerros. Aún más al norte. En un sitio que los mineros abandonaron hace más de 30 años. Lo llaman la quebrada del silencio. Camila se giró hacia Martín. Él dormía profundamente, con la piel pálida y los labios resquebrajados. El ojo de su frente había desaparecido por completo, pero una cicatriz redonda había quedado allí, como si la herida aún pudiera abrirse en cualquier momento. No puede venir con nosotros, dijo Nahuel con firmeza. Lleva la cicatriz, y aunque ya no está conectado, sigue siendo un faro. Si se acerca, atraerá a lo que duerme allá. ¿Y si despierta mientras dormimos? Entonces lo terminaremos, Camila. No permitiré que el ojo vuelva a abrirse. El silencio entre ellos fue tenso, espeso como el aire del pozo. Nahuel caminó hasta su mochila, sacó un pequeño cuaderno de cuero y lo extendió frente a Camila. Las hojas estaban llenas de símbolos antiguos, mapas y anotaciones en distintos idiomas. Esto fue escrito por mi abuelo, dijo. Fue uno de los primeros en sellar al Antuoye después del accidente en la mina. El último ritual costó la vida de 7 hombres. El hambre del ojo quedó dormida, pero incompleta. Camila hojeó las páginas, viendo dibujos de figuras con múltiples ojos, bocas abiertas en espiral, y diagramas de cuerpos humanos fusionados con raíces y sombras. Uno de los mapas señalaba un punto en medio de la cordillera, sin nombre, marcado solo con una cruz negra. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nahuel la miró con gravedad. Menos de una noche. El alba está atrapada. Si no cerramos la boca antes de que la luz logre atravesar, no se abrirá un solo ojo, se abrirán todos. Caminaron durante horas por senderos desérticos y quebradas profundas. El viento había cesado. Las montañas los observaban con su inmovilidad antigua, y la tierra crujía bajo sus pies, como si se quejara con cada paso. Al caer la falsa noche, llegaron a una entrada angosta entre 2 paredes de roca.
Era un corte natural que descendía como una espiral hacia la oscuridad. En la entrada, restos oxidados de una antigua mina, un casco partido en dos, rieles cubiertos de tierra, y una señal oxidada con letras apenas legibles. Mina Rosario del Silencio. Este es el lugar, dijo Nahuel. Camila no necesitaba confirmación. Podía sentirlo. Desde dentro emanaba un olor viejo, como moho mezclado con sangre. Y algo más, un eco constante, apenas audible, como una respiración que provenía de las entrañas del cerro. Encendieron las linternas. Los primeros pasos fueron en silencio. Solo se oían sus propias pisadas sobre la grava, y el zumbido sutil de una energía invisible. A medida que descendían, las paredes se llenaban de marcas antiguas. No eran grabados mineros. Eran símbolos circulares, espirales, rostros sin ojos, todos apuntando hacia el mismo punto, el fondo. Camila se detuvo frente a uno de los dibujos. Era una figura femenina con una corona de huesos y un hueco donde debía estar su rostro. ¿Quién es? La que se ofreció, respondió Nahuel. Hubo una mujer antes. Se llamaba Rayen. Se convirtió en sello durante más de un siglo. Pero fue olvidada, y el olvido alimenta a la oscuridad. Camila bajó la mirada. El ciclo se repetía. Siempre lo hacía. Llegaron a una cámara amplia, tallada de forma irregular. Allí, el aire vibraba con intensidad. En el centro, una grieta profunda, como una herida en la tierra, exhalaba un vapor oscuro. No era humo. Era algo más denso, con peso, como si los pensamientos de alguna criatura respiraran desde abajo. Nahuel comenzó a preparar el ritual. Esta vez, trazó un símbolo más complejo, compuesto de varios anillos entrelazados y líneas que parecían moverse ligeramente cuando se las miraba directo. Camila, debo decirte algo, dijo mientras trabajaba. El ritual requiere dos voces. Dos que hayan sido tocados por el ojo. ¿Quieres que lo traiga a Martín? No. Lo harás tú. Tú hablaste su lengua. Y aunque no lo creas, parte de ti sigue vinculada. Pero no basta con repetir. Debes querer que se cierre. No puedes dudar. Camila asintió. Se colocó frente a la grieta. Nahuel la guió con gestos. Cuando ambos estuvieron listos, comenzaron. Las palabras no eran humanas. Surgían desde algún lugar entre la memoria y el instinto. Camila sentía que las sílabas la cortaban por dentro, como si su lengua no estuviera hecha para pronunciarlas. La tierra tembló. El vapor se arremolinó, resistiendo. Desde la grieta, una figura se asomó. Una boca enorme, sin labios, sin rostro. Solo dientes, y detrás de ellos, un túnel que parecía infinito. No mordía. Observaba. La voz de Nahuel se quebró. Cayó al suelo. Camila siguió sola. Gritó la última frase del ritual, y una luz blanca estalló desde el suelo. La grieta se cerró con un rugido seco. La boca desapareció. Y entonces, en la distancia, el primer rayo de sol atravesó el cielo. Capítulo 5. El despertar del silencio. La luz del sol entró a la mina como una daga. No era una luz cálida, ni salvadora. Era pálida, como si el propio cielo estuviera enfermo. Camila sintió el calor en la piel, pero no alivio. Solo cansancio. Un cansancio tan profundo que le calaba los huesos. Nahuel seguía en el suelo, con los ojos abiertos pero sin mirar. Respiraba, pero sus labios estaban secos, resquebrajados. Un delgado hilo de sangre negra le caía desde la comisura de la boca. Nahuel. Gritó Camila, arrastrándose hacia él. Él parpadeó con lentitud. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Sus dedos se retorcían como si una corriente invisible los moviera. Cuando logró enfocar la mirada en ella, habló en un susurro ronco. No, no debimos usar esas palabras. ¿No las completas? ¿Qué quieres decir? Hay más, el ritual que conocíamos solo sella la grieta. Pero no el eco. Camila sintió un vértigo súbito. El eco. Siempre había estado presente. Desde la primera vez que escuchó el idioma del pozo. No era solo una voz. Era una resonancia. Una presencia que vibraba en su pecho incluso ahora.
Se giró hacia la grieta. Estaba cerrada, sí, pero no muerta. En la superficie, el polvo temblaba. Cada tanto, una burbuja de aire escapaba, como si algo respirara muy lento debajo. Tenemos que salir de aquí. Nahuel negó con la cabeza. Tú sí, yo, ya estoy demasiado cerca. Camila se levantó con dificultad. Ayudó a Nahuel a sentarse contra la pared de roca. El guía la miró con una mezcla de gratitud y pesar. Debes regresar con Martín. Si el vínculo no se ha roto del todo, él sabrá cuándo vuelva a abrirse. Y si el eco se traslada, tendrás que actuar. Y si yo también estoy marcada, entonces prepárate. Porque el ojo no duerme. Solo cambia de sitio. Camila tomó la mochila de Nahuel, sus cuadernos, las figuras talladas, los polvos rituales. Lo dejó allí, en el corazón de la mina, bajo la sombra del eco que se negaba a morir. Lo último que vio de él fue su rostro inclinado hacia el suelo, los labios murmurando la misma frase, una y otra vez, como una oración sin fe. Todo ojo mira hacia adentro, todo ojo mira hacia adentro, la salida fue lenta. Las piernas no le respondían como antes. El cuerpo dolía, pero no como dolor físico. Era como si cada músculo guardara un recuerdo ajeno. Como si una memoria extraña habitara en su piel. Al salir, la luz del sol la cegó un instante. El cielo estaba cubierto por una nube grisácea que no parecía natural. No se movía con el viento. Simplemente flotaba, como una marca en el firmamento. Una herida sin cerrar. El camino de regreso fue confuso. Sin Nahuel, sin guía, sin mapa, se orientaba por intuición. La brújula que había tomado marcaba el norte con movimientos erráticos, como si se negara a funcionar en aquella región. A veces, el sol parecía moverse en direcciones imposibles. Después de un día y medio de caminar por el desierto, encontró un camino asfaltado. Una vieja camioneta de reparto apareció a lo lejos. El conductor era un hombre mayor, piel curtida, mirada desconfiada. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó, deteniendo el vehículo. Me perdí, necesito llegar a San Pedro. El hombre la observó unos segundos. Algo en su ropa, en sus ojos, le hizo fruncir el ceño. Pero asintió y le hizo un gesto para subir. Durante el trayecto, Camila intentó mantener la mirada en el horizonte. Pero cada vez que pasaban frente a alguna formación rocosa, sentía que algo la miraba. Como si ciertas piedras tuviesen ojos ocultos. Como si el desierto hubiese comenzado a observarla. ¿Oíste hablar del accidente en los geysers?, preguntó el conductor, rompiendo el silencio. ¿Qué pasó? Dicen que encontraron una camioneta abandonada. Unos chicos desaparecieron. Solo uno fue hallado, inconsciente. Lo llevaron al hospital de Calama. Está grave. ¿Un chico? ¿Cómo se llama? No sé. Pero dicen que tenía una cicatriz extraña en la frente. Como un ojo cerrado. Camila cerró los puños. ¿Puede dejarme en el hospital? ¿Eres familiar? Soy lo único que le queda. El hospital de Calama era gris, como todo edificio que carga con más muerte que vida. Camila entró sin decir palabra, mostrando solo su cédula. No hizo falta insistir mucho. Las enfermeras sabían a quién buscaba. Martín estaba en la sala 302. Intubado. Con vendas alrededor de la cabeza. La piel más pálida que nunca. Una enfermera joven se le acercó. ¿Es de su familia? Camila asintió. Lo encontramos en estado catatónico. No responde a estímulos. Pero, hay algo más. ¿Qué cosa? A veces, habla. En sueños. Pero no en español. Ni en ninguna lengua que conozcamos. Camila entró a la habitación. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. El monitor marcaba un ritmo cardíaco lento, pero constante. Martín, soy yo. Estoy aquí. Entonces lo oyó. Un susurro. Apenas perceptible. Camila le apretó la mano. Con fuerza. Los ojos de Martín se abrieron de golpe. No eran suyos. No del todo. Por un instante, solo por un segundo, vio reflejado en sus pupilas el pozo. No el del Tatio. Otro. Más profundo. Más hambriento.
Martín giró lentamente la cabeza hacia ella. Viene del sur, dijo con voz ronca. El siguiente, está bajo el lago. Camila se quedó inmóvil. ¿Qué lago? Martín cerró los ojos. Una sola lágrima negra corrió por su mejilla. Camila miró por la ventana del hospital. En el cielo, una bandada de aves cruzaba en silencio, alejándose del sur. Capítulo 6. Las aguas que no reflejan. Camila se quedó junto a Martín hasta que la noche cubrió Calama con un manto silencioso. Las luces del hospital parpadeaban como si algo en el sistema eléctrico fallara, pero nadie lo comentaba. Afuera, el viento arrastraba una bruma inusual que parecía surgir del suelo y no del cielo. La frase de Martín la taladraba por dentro. El siguiente, está bajo el lago, no dijo cuál, pero algo dentro de ella lo sabía. No era una certeza racional. Era una especie de eco interno, como cuando uno recuerda una melodía olvidada de la infancia. Un nombre vino a su mente, sin que ella lo buscara. Chungará. El lago Chungará, en la frontera con Bolivia, uno de los más altos del mundo. Rodeado por volcanes dormidos y territorio ancestral. Allí, decían las leyendas, el agua no reflejaba el alma. Solo la forma. Esa misma noche, Camila pidió un taxi hasta la estación de buses. Compró un pasaje a Putre, el poblado más cercano al lago. No avisó a nadie. No llamó a su familia. No envió mensajes. Solo partió, como si ya no formara parte del mundo habitual. Como si su reflejo en los espejos no le perteneciera del todo. El viaje fue largo. Las curvas de la carretera parecían dibujadas por una mano temblorosa. A veces, el bus se detenía sin razón. El conductor encendía un cigarrillo, miraba al desierto por la ventana, y luego volvía a avanzar sin decir palabra. Al amanecer, llegaron a Putre. El pueblo estaba inquieto. Los locales hablaban en susurros. Algo andaba mal, aunque no sabían explicarlo. Camila escuchó fragmentos de conversaciones en la plaza. Los animales no se acercan al agua. Dormimos mal, como si soñáramos todos lo mismo. La abuela dice que el lago está mirando. Alquilar una camioneta no fue difícil. Era una vieja 4x4 usada para turismo, con las ventanas rajadas y el motor que tosía antes de arrancar. El dueño del hostal se la entregó sin hacer preguntas, pero antes de que ella se fuera, le dijo algo sin mirarla. Si oye cantos en el agua, no responda. Camila condujo durante horas por caminos de piedra, subiendo lentamente hacia el lago. Los volcanes Parinacota y Pomerape se alzaban a los lados como gigantes dormidos. Finalmente, al mediodía, el lago apareció frente a ella. Pero algo estaba mal. El lago no brillaba. Su superficie era opaca, inmóvil, como un espejo cubierto por polvo. No había viento. No había sonido. El aire era pesado. Camila se bajó de la camioneta y dio unos pasos hacia la orilla. No había reflejo. Ni de ella, ni de los volcanes, ni del cielo. Solo un vacío acuático, oscuro, que parecía tragarse la luz. De pronto, sintió algo. No en los oídos, sino en el pecho. Un zumbido tenue, casi como una vibración en los huesos. Miró a su alrededor, pero estaba sola. O eso creía. Un niño apareció en la orilla, unos metros más allá. Vestía ropa antigua, como de otra época. No tenía zapatos. Sus pies estaban mojados. La miró, sin expresión. ¿Estás perdida?, preguntó él. Camila dudó. ¿Quién eres? Nadie. Vine del agua. ¿Cómo te llamas? Ya no me acuerdo. El niño levantó la mano y señaló el centro del lago. Ahí está lo que vino antes que los hombres. Camila sintió que el suelo temblaba muy levemente, como si una criatura gigantesca respirara bajo sus pies. ¿Qué hay en el fondo? El niño sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa vacía, como de alguien que ya no sabe qué es sentir. Un ojo ciego. Esperando. Y un cuerpo, hambriento. Entonces desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente dejó de estar allí. Camila retrocedió, con la respiración entrecortada. Subió a la camioneta y buscó en los cuadernos de Nahuel algo, cualquier cosa que hablara del lago. En una página casi al final, encontró un dibujo.
El lago Chungara, rodeado por figuras encapuchadas. En el centro, un círculo negro y una leyenda escrita a mano. Aquí cayó la semilla del segundo despertar el ojo. La boca. ¿Qué seguía? ¿Un cuerpo? ¿Una forma completa? Según las notas, la única forma de sellar lo que dormía bajo el lago era con un vínculo del silencio. Algo que debía ser tejido entre 3 personas marcadas. 2 que hubiesen sido tocadas, y una que naciera cerca del agua. Camila y Martín. Eran 2. ¿El niño? ¿O alguien más? Volvió al pueblo antes del anochecer, buscando respuestas. Encontró a una anciana que vivía en el borde del cementerio. Tenía los ojos blancos por las cataratas, pero su voz era clara como piedra cortada. «Tú vienes con el eco en los huesos», le dijo apenas la vio. «¿Sabe lo que hay bajo el lago? Lo que cayó antes del primer hombre. Lo que los volcanes escupieron y las aguas guardaron. La primera carne sin forma». Camila le mostró el dibujo del cuaderno. La anciana lo tocó con sus dedos secos. «Necesitas a una nacida en esta tierra. Pero debe ser muda. Sin voz. Porque si pronuncia el nombre de lo que duerme, lo despierta». Camila no entendía. ¿Dónde encontraría a alguien así? La anciana levantó un dedo. «Mi nieta. Nació sin lengua. Ha visto lo que otros no ven. Ella será tu tercera». Esa noche, en un silencio absoluto, Camila conoció a la niña. Tenía unos 8 años. Ojos oscuros como el lago. Y al mirarla, supo que ella también tenía el eco en la sangre. Juntas, las 3 partirían al lago. El ritual debía comenzar al anochecer siguiente. El lago no esperaría mucho más. Ya se escuchaban cantos bajo el agua. Susurros sin boca. Melodías de otro mundo. Capítulo 7. El vínculo del silencio. La niña se llamaba Kusi. Aunque no podía hablar, su mirada comunicaba más de lo que cualquier palabra lograría. Observaba todo con una calma impenetrable, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Su abuela le ató una cinta roja al cuello antes de entregarla a Camila, y murmuró una frase al oído de ambas. «No dejen que el agua las toque hasta que el círculo esté completo». La anciana les entregó una caja de madera tallada. En su interior, un relicario con forma de espiral, hecho de plata ennegrecida, y 3 piedras pequeñas. Una negra como obsidiana, otra rojiza como sangre seca y una tercera azul, traslúcida como el hielo. Esto es lo que mantiene al cuerpo dormido. Pero cada piedra necesita un vínculo vivo para activarse. Ustedes 3 serán ese ancla. Cuando las piedras se unan, deberán entrar al lago. Camila sintió un escalofrío. No era el agua lo que temía. Era lo que acechaba debajo, latiendo con paciencia de siglos. Partieron al amanecer siguiente. Camila conducía. Martín, más delgado y aún pálido, iba a su lado. Había despertado la noche anterior con un acceso de fiebre, murmurando frases incoherentes, pero cuando Kusi le tomó la mano, se calmó. Desde entonces, parecía más consciente, más centrado. Como si la presencia muda de la niña le ofreciera un ancla que él ya no podía generar por sí mismo. El lago apareció ante ellos al mediodía. Estaba igual que antes. Sin reflejos, sin sonido, sin aves ni insectos en sus orillas. El cielo, sin embargo, había cambiado. Nubes negras giraban en espiral sobre el centro del agua, como una corona maldita que aún no descendía. El aire estaba inmóvil. Caminaron hacia una zona marcada con piedras blancas. Allí, siglos atrás, según los textos de Nahuel, se había sellado el primer brote de lo que yacía bajo el lago. Había símbolos tallados en la roca, casi borrados por la erosión. Camila colocó las 3 piedras en el centro de un círculo de ceniza, trazado con precisión alrededor de una figura en espiral. «Cada uno debe tomar una piedra», dijo, señalando. «Solo cuando estén alineadas con nuestras pulsaciones, el relicario se abrirá». Martín tomó la piedra negra. Camila, la roja. Kusi, la azul. Al hacerlo, el círculo se iluminó brevemente con una luz tenue, como un aliento débil. Camila sintió que algo dentro de ella se tensaba. Una corriente eléctrica la recorrió desde la columna vertebral hasta la lengua. En su mente, una imagen.
Una figura sin rostro, de proporciones imposibles, caminando bajo la superficie del lago. No nadaba. No flotaba. Simplemente se desplazaba por el fondo, de un lado a otro, como una bestia enjaulada. Ya despertó, dijo Martín, con voz baja. No completamente, pero lo sabe. Sabe que venimos. Kusi se adelantó, con el relicario en las manos. Lo colocó en el centro de las piedras y se sentó frente a él, en posición de loto. Camila y Martín la imitaron. Al hacerlo, sintieron que sus respiraciones se sincronizaban. 3 cuerpos. Un solo ritmo. Entonces, comenzó el canto. No salía de sus bocas. No era un sonido real. Era una vibración que retumbaba en el pecho, como un coro que resonaba desde dentro del hueso. Camila notó que no estaba generándolo ella, ni Martín. Era Kusi. Su presencia. Su silencio. Su condición muda activaba la frecuencia precisa para abrir el relicario. La tapa del relicario giró lentamente. Las piedras comenzaron a flotar. En ese instante, el lago se agitó. No fue una ola. Fue como si la superficie respirara. Se hundió ligeramente en el centro, y luego volvió a inflarse, como un pulmón oscuro. Del corazón del agua emergieron círculos concéntricos, pero no se expandían hacia afuera, sino que se replegaban hacia adentro, como si el lago quisiera tragarse a sí mismo. Camila sintió un dolor agudo en el estómago. Martín cayó hacia adelante, jadeando. Kusi mantuvo la postura, inmóvil. La voz surgió de todas partes. No era humana. Era una amalgama de tonos, un lenguaje que no estaba hecho para ser escuchado, sino sentido. Vibraba en las encías, en los intestinos, en los ojos. ¿Quién me llama con el eco del silencio? Camila apretó los dientes. Sabía que no debía responder. Pero el impulso era fuerte. La voz quería respuestas. Buscaba grietas. Cualquier resquicio de miedo o duda bastaba para entrar. Kusi abrió los ojos. Estaban completamente negros. No había iris, ni esclerótica. Solo un abismo reflejado en 2 pequeñas esferas. Con movimientos suaves, llevó las 3 piedras flotantes de nuevo al relicario. Cuando la última piedra tocó la base, el suelo tembló. Del lago surgió una figura. No tenía forma definida. Era líquida, pero densa. Tenía brazos, pero se disolvían al moverse. Tenía ojos, muchos, repartidos por todo el cuerpo, y cada uno parpadeaba con un ritmo distinto. Al verla, Camila sintió que su cuerpo se congelaba. No de frío, sino de sentido. El relicario comenzó a girar. Kusi se levantó, con la cinta roja ondeando al viento. Dio un paso hacia el lago. ¡No!, gritó Camila. Ella no. Pero Martín la detuvo. Con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. Ella es la clave, solo alguien sin voz puede contener lo que duerme. Kusi entró al agua. Cada paso que daba generaba una onda inversa, que no se expandía, sino que se replegaba hacia sus pies. El ser acuático comenzó a disolverse, absorbido por la misma frecuencia con la que el relicario vibraba. Cuando Kusi llegó al centro del lago, alzó los brazos. Una luz surgió del cielo. No blanca. No dorada. Una luz ausente de color, que cayó como una lanza sobre ella. La figura sin forma se precipitó hacia ella, y desapareció. En un instante, el lago volvió a estar inmóvil. El reflejo regresó. Camila pudo verse, distorsionada, temblorosa. Martín también. Pero Kusi no. Solo su cinta roja, flotando sobre la superficie. Capítulo 8. Lo que queda después del eco. El viento volvió al lago Chungara. Camila se quedó de rodillas en la orilla, con la cinta roja entre los dedos. Estaba empapada, aún tibia. Como si el cuerpo que la había llevado no se hubiera ido del todo. El agua ahora reflejaba todo con nitidez. Los volcanes, el cielo, los pájaros que comenzaban a regresar, todo excepto a Kusi. No había rastro de su silueta. Ni siquiera una sombra bajo la superficie. Martín se mantuvo de pie unos pasos más atrás, con la vista fija en el punto exacto donde ella había desaparecido. No hablaba. No lloraba.
Tenía las manos colgando a los costados, inútiles, como si ya no supieran qué hacer. El relicario descansaba sobre una roca, intacto. Las 3 piedras brillaban con una pulsación suave, casi imperceptible. Camila no podía dejar de mirarlas. Sentía que algo dentro de ella aún estaba conectado a ese objeto. Como si parte de su alma hubiese quedado atrapada dentro de una espiral de plata. ¿Crees que murió?, preguntó, con la voz ronca. Martín tardó en responder. No creo que eso se aplique a ella. No como lo entendemos. Camila apretó la cinta. Era una niña. Era algo más. Algo que entendía cosas que nosotros apenas tocamos. Su silencio era una forma de idioma. Camila no respondió. Se levantó lentamente. El lago parecía haberse aquietado por completo. Ya no vibraba, ya no respiraba. Pero algo dentro de ella le decía que aún no era el final. Durante el viaje de regreso al pueblo, el cielo fue clareando. El sol volvía a tener su calidez habitual. Las sombras se comportaban como debían. Pero la sensación de normalidad era solo superficial. Bajo la piel del mundo, algo había cambiado. Al llegar a Putre, los pobladores los recibieron con miradas largas. No dijeron nada. Solo se apartaban con respeto, como si supieran, o intuyeran, lo que acababa de pasar. La abuela de Kusi los esperaba en la plaza, sentada en su silla de mimbre. Cuando vio la cinta roja en manos de Camila, bajó la cabeza. No lloró. No habló. Simplemente asintió. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Camila. La anciana levantó la mirada. Kusi nació sin voz para que el mundo no escuchara el nombre de eso. Su vida fue dada al nacer. Solo estaba esperando su momento. Camila tragó saliva. ¿Y ahora qué? Ahora hay silencio, por un tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Camila y Martín permanecieron en Putre, en un cuarto del hostal local. Las noches eran largas, pero ya no estaban cargadas de presencias. Podían dormir, aunque no profundamente. Cada sueño era un espejo del lago, y a veces, en los bordes del descanso, Camila creía ver la silueta de Kusi caminando bajo el agua. Una tarde, mientras revisaban los apuntes de Nahuel, encontraron una página que no habían leído. Estaba escondida entre 2 hojas pegadas. En ella, una advertencia escrita con letra temblorosa. El cuerpo duerme, pero el eco no muere. Cada sello genera un reflejo. Y tarde o temprano, ese reflejo busca volverse carne. Camila lo leyó varias veces. ¿Un reflejo? ¿De quién?, preguntó Martín. De cualquiera de nosotros. De todos nosotros. El eco puede usar lo que dejamos atrás. Esa noche, mientras caminaban por el borde del pueblo, oyeron un llanto. Débil, apenas audible, proveniente del cementerio. Camila sintió el corazón apretarse. Corrieron hacia el lugar, cruzando entre las tumbas de piedra. Al fondo, junto al mausoleo de los niños, había una figura sentada. Una niña. Tenía una cinta roja en la muñeca. No puede ser, susurró Martín. No es ella. Camila se acercó lentamente. La figura levantó la cabeza. Era Kusi. Pero no del todo. Sus ojos ya no eran oscuros, sino grises. No vacíos, sino huecos. Como si alguien los hubiera tallado desde adentro. Ella no habló. Se levantó con lentitud, extendiendo la mano. Camila no retrocedió. Tampoco avanzó. Solo la miró. «Eres tú». La niña asintió. Luego, negó. Era ambas cosas. Y ninguna. Entonces, con un gesto rápido, metió la mano en su pecho. No sangró. No se desgarró. Simplemente lo abrió. Y de su interior sacó una 4ª piedra. Era blanca. Brillaba como los huesos bajo la luna. Se la ofreció a Camila. ¿Es un nuevo sello?, preguntó Martín. La niña no respondió. Dejó la piedra en el suelo, y desapareció, no como antes. Esta vez, no se desvaneció. Se desdobló, como un reflejo en agua que se pliega y se hunde en sí mismo. Camila recogió la piedra con las manos temblorosas. Estaba tibia. Palpitaba. Esto no terminó, murmuró.
Solo cambió de forma. Martín asintió. El reflejo, ahora camina entre nosotros. La piedra blanca latía con un ritmo desconocido. No era humana. Tampoco era maligna. Solo era lo que seguía después del eco. Capítulo 9. Donde duermen las montañas. Camila mantuvo la piedra blanca cerca del cuerpo durante los días siguientes. La envolvía en un trozo de tela y la guardaba bajo su camisa, como un talismán que ardía levemente al contacto con la piel. No sabía qué era exactamente, pero sabía lo que no era. No era una piedra común, no era un nuevo sello. Era una señal. Una advertencia silenciosa. Martín también lo sabía. Había empezado a tener sueños con lugares que no conocía. Alturas imposibles. Montañas que respiraban. Pasillos en la roca donde el silencio tenía forma. En sus sueños, alguien, o algo, le susurraba desde la piedra: aquí no hay puertas. Solo pliegues. Una noche, mientras dormían, la piedra blanca comenzó a brillar. Camila se despertó con un sobresalto. La habitación del hostal estaba envuelta en una penumbra espesa, más pesada de lo normal, como si el aire no quisiera moverse. Martín se incorporó, empapado en sudor. Está llamando, dijo. Algo quiere que vayamos. ¿A dónde? Al norte. Donde las montañas no proyectan sombra. Camila no preguntó cómo lo sabía. Aprendió a no dudar de esas frases. No venían de él. Venían a través de él. Esa misma mañana se despidieron del pueblo. La abuela de Cusi los observó desde la distancia. No dijo nada, pero cuando Camila la miró por última vez, la mujer se llevó los dedos a la frente y luego al corazón, como despidiéndose de alguien que jamás regresará igual. Tomaron rumbo hacia el norte, siguiendo las rutas menos transitadas. Dejaron atrás Putre, y con él, todo vestigio de civilización. A medida que ascendían, el paisaje se volvía cada vez más extraño. Las montañas parecían crecer más de lo normal. Las rocas estaban llenas de grietas, no formadas por erosión, sino por algo más, como si hubieran sido moldeadas desde dentro. En la radio de la camioneta, las estaciones se silenciaron una por una. Solo quedaba estática. ¿Dónde estamos?, preguntó Camila, mirando el GPS, que mostraba una línea recta sin ubicación definida. Entre lugares, respondió Martín. Este sitio no aparece en mapas. Es como si las montañas se hubieran movido para abrirnos paso. Al tercer día de viaje, encontraron una planicie oculta entre dos formaciones rocosas gigantes. El viento allí no soplaba. Los árboles estaban secos, pero erguidos, como si aún esperaran algo. En el centro de esa planicie, un montículo de piedra se alzaba como una tumba cíclope. Aquí es, dijo Martín. Lo que duerme, no es un cuerpo. Es una memoria. Camila se acercó al montículo. Era un túmulo antiguo, hecho de piedras talladas. Pero no talladas por humanos. Cada roca tenía inscripciones curvas, como si hubieran sido esculpidas por agua, o por tiempo. Entre los símbolos, un patrón se repetía. Una espiral que terminaba en un ojo. Un ojo sin iris. Ciego. Al tocar la piedra con la palma, la tierra vibró. No está sellado, dijo Camila. Está soñando. Martín se sentó frente al túmulo. Sacó de su mochila los cuadernos de Nahuel, los restos del relicario y las piedras restantes. Colocó todo frente a él. Camila hizo lo mismo con la piedra blanca. ¿Qué debemos hacer? Martín no respondió al instante. Cerró los ojos, respiró hondo, y dejó que el eco hablara. Hay recuerdos que no pertenecen a nadie, murmuró. Son pensamientos que flotan, buscando una mente que los contenga. Si encuentran una lo suficientemente rota, se alojan allí, y toman forma. Camila sintió un estremecimiento. Entendía a qué se refería. No era solo una advertencia. Era una preparación. Este lugar, dijo Martín, fue donde la primera conciencia no humana tocó esta tierra. No llegó en un cuerpo. Llegó en un recuerdo. Cayó como semilla, y esperó. Camila se acuclilló frente al túmulo. ¿Y si despierta? No tiene forma, aún.
Pero si la encuentra, si logra usar nuestros pensamientos, nuestras historias, nuestras heridas, tomará algo que ya existe y lo hará suyo. La piedra blanca brilló con más fuerza. Comenzó a levitar sobre los demás objetos. En su centro apareció una grieta. Pequeña. Pulsante. Como un ojo a punto de abrirse. Del túmulo surgió un sonido. No era una voz. No eran palabras. Era como el eco de una canción que no existe, pero que todos han soñado alguna vez. Camila se tapó los oídos, pero el sonido no venía del aire. Estaba dentro de sus huesos, en la parte más profunda del cráneo. Martín gritó. Cayó al suelo, convulsionando. No lo escuches. Gritó, aunque su voz se distorsionaba. No le pongas nombre. Camila cerró los ojos con fuerza. Pero una imagen se le clavó en la mente. La figura de su madre, muerta hace años, parada frente a ella, con el rostro lleno de lodo, extendiendo la mano. Y detrás de esa figura, una sombra con su misma forma. Igual a ella. Mismo rostro. Mismo cuerpo. Pero vacío. Comprendió al instante. El reflejo. Eso era. La memoria sin forma quería encarnar. Y lo haría tomando lo que ya conocía. Camila se puso de pie tambaleante, alzó la piedra blanca y la estrelló contra el suelo. El impacto fue seco. El brillo desapareció. El eco se detuvo. Martín dejó de convulsionar. Respiraba con dificultad, pero su cuerpo se relajó. Camila cayó de rodillas, exhausta. Todo estaba en silencio. Entonces, algo se rompió. El cielo, hasta entonces despejado, se quebró como un espejo. No visualmente. Era otra percepción. Una grieta invisible en la continuidad de lo real. Y desde esa grieta, descendió algo. No tenía forma. No tenía color. No ocupaba espacio, pero estaba allí. El reflejo había encontrado un resquicio. Y estaba entrando. Capítulo 10. El reflejo en la piedra. El aire se volvió denso, casi sólido. Camila sintió como si el mundo se contrajera alrededor suyo, como si el tiempo se plegara en un instante infinito. La grieta invisible en el cielo que Martín había percibido, aquella ruptura imperceptible en la realidad, empezó a crecer, extendiéndose lentamente, uniendo el cielo con la tierra en una fisura sin forma. Martín, aún débil, se aferraba a Camila con una fuerza que ella no recordaba haber visto antes en él. Sus ojos estaban abiertos, pero perdidos, como si mirara hacia un lugar al que nadie más podía acceder. Está aquí, murmuró. El reflejo está aquí. Camila apretó la piedra blanca con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. Y quizá así era. La piedra era más que un objeto. Era un fragmento del velo que mantenía ese reflejo a raya. Sin ella, el eco no tendría límites. De repente, la luz comenzó a fluctuar. Un resplandor frío y azul emanó de la grieta, proyectando sombras alargadas sobre las rocas que rodeaban la planicie. Camila pudo ver formas que se movían en ese resplandor, siluetas sin cuerpo ni rostro, apenas manchas que parecían bailar al ritmo de una música que solo ellas escuchaban. El reflejo. Pero aún no estaba completo. Martín se levantó con esfuerzo y caminó hacia el centro de la planicie, dejando a Camila con la piedra blanca en la mano. Se paró frente a la grieta, extendiendo los brazos, como si intentara contener algo invisible. No puedes cruzar, le dijo con voz firme, como si hablara con un ser tangible. No hoy. La grieta vibró, respondió con un eco que recorrió la montaña y el valle más allá. Y entonces, una voz surgió de ella. No una voz humana, sino una amalgama de sonidos. Susurros, risas apagadas, gritos lejanos. Era el reflejo hablando en su propio idioma. Yo soy lo que no muere. Lo que queda cuando todo olvida. La sombra de las memorias, la piel que no tiene cuerpo. Necesito ser. Necesito ver. Necesito recordar. Martín cerró los ojos con fuerza y exhaló un aire tembloroso. No recordarás, dijo. No hoy. Camila observaba, sin saber qué hacer. La piedra blanca seguía palpitando en sus manos, con un latido acompasado al de su corazón. En ese momento, el reflejo tomó forma.
No un cuerpo sólido, sino un contorno humanoide hecho de fragmentos brillantes, como un mosaico de espejos rotos y aguas oscuras. Se movía con lentitud, pero cada paso hacia la grieta hacía que el mundo temblara. Camila sintió que algo en su interior se rompía. Como si cada fragmento del reflejo arrancara pedazos de su memoria, de su esencia, para reconstruirse a sí mismo. Martín dio un paso adelante, enfrentando a la criatura. Si quieres existir, tendrás que pasar por mí, dijo. El reflejo emitió un sonido parecido a una carcajada, pero fría, desprovista de humor. No te temo. Soy el olvido y el recuerdo a la vez. El que no tiene pasado ni futuro. Solo este instante perpetuo. Entonces, extendió sus brazos hacia Martín, y un halo de sombras se extendió, cubriéndolo por completo. Camila gritó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La sombra absorbió a Martín, que desapareció dentro del reflejo. Martín. Gritó Camila, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Quedó sola frente a la grieta. El reflejo la miró con sus ojos múltiples. No eran ojos humanos, sino fragmentos que captaban cada rincón de su alma. Ahora, eres tú quien debe decidir, dijo la criatura. Entrégame la piedra, y serás parte de mí. Negarte, y desaparecerás en el olvido. Camila apretó la piedra blanca con fuerza, sintiendo que su energía se canalizaba hacia ella. No estaba dispuesta a ceder. No todavía. Nunca seré parte de lo que destruye, dijo, levantando la piedra al cielo. El reflejo retrocedió. Muy bien, susurró. La resistencia también es un recuerdo que debo guardar. La grieta comenzó a cerrarse lentamente. Las siluetas difusas desaparecieron. La luz fría y azul se desvaneció, y el aire volvió a ser ligero. Camila quedó temblando, agotada. Pero no sabía dónde estaba Martín. Si el reflejo lo había absorbido, si aún existía en esa dimensión oscura y fragmentada. Sostuvo la piedra blanca contra su pecho y cerró los ojos. Intentó concentrarse en su respiración, en la conexión que aún sentía con Martín. Un susurro llegó a ella, casi inaudible. Camila, era Martín. No estaba perdido. No completamente. El reflejo no había terminado con él. Había dejado una puerta abierta. Pero esa puerta tendría un precio. Y Camila sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Capítulo 11. Dentro del fragmento Camila sintió la llamada con claridad, un murmullo entre sus pensamientos, un hilo invisible que la unía a Martín. No era solo una voz, sino un eco que vibraba en su pecho, un latido que insistía en mantener vivo aquello que parecía perdido. Sabía que Martín no estaba del todo perdido. Al menos, no aún. Esa noche, se sentó frente a la piedra blanca, sola en la habitación del hostal. La luz de la luna entraba tenue por la ventana, iluminando el relicario y las piedras dispersas sobre la mesa. Respiró profundo y colocó la piedra sobre la palma abierta de su mano. Cerró los ojos y se concentró en la energía que sentía fluir desde ella. Poco a poco, una imagen se formó en su mente. Estaba en un espacio oscuro, sin límites claros, como una caverna infinita llena de espejos rotos. Allí, Martín caminaba, pero no caminaba solo. Fragmentos de él se multiplicaban y desplazaban en distintas direcciones, como reflejos dispersos en aguas turbulentas. Algunos eran idénticos, otros deformados, distorsionados, hasta casi irreconocibles. Camila escuchó una voz que no era la de Martín, un murmullo que parecía surgir de todos los fragmentos a la vez. ¿Quién eres?, preguntó uno de los Martín, el más nítido. Soy lo que quedó, respondió otro. El reflejo. ¿Qué quieres de mí?, dijo el primero. Quiero existir. Necesito completarme. Necesito que me reconozcas. Martín se detuvo, mirándose a sí mismo desde fuera y dentro, incapaz de encontrar dónde terminaba y comenzaba su esencia. Camila supo entonces que Martín estaba atrapado en la memoria fragmentada del reflejo, un lugar donde el tiempo y la identidad se diluían en infinitas posibilidades. Ella debía entrar. O al menos, intentarlo. Apoyó la piedra en la mesa y cerró los ojos, dejando que la luz de la luna la atravesara.
Sintió un tirón en el pecho, como si la estuvieran arrastrando hacia otro plano. La habitación desapareció y se encontró flotando en ese espacio oscuro, rodeada de fragmentos de espejo y ecos de voces. Ahí estaba Martín, o al menos, la parte de él que podía reconocerse. Sus ojos eran una mezcla de miedo y esperanza. Camila, susurró, como si la búsqueda hubiera durado siglos. ¿Por qué viniste? Porque no puedo dejar que te pierdas. El reflejo está en todas partes. Se alimenta de lo que somos. Si entro completamente, desapareceré. Entonces no entres, dijo Camila. Te sacaré de aquí. Pero no había camino claro. Los fragmentos se movían, cambiaban, y el reflejo parecía expandirse. De repente, una figura emergió entre los destellos. Un Martín distorsionado, con ojos oscuros y sonrisa torcida. Yo soy el reflejo, dijo. No soy menos real que él. Soy lo que temen que olviden. Soy su sombra y su verdad. Camila sintió cómo el reflejo la atraía, quería envolverla, descomponerla y convertirla en otro fragmento más. Su cuerpo se deshacía, su conciencia temblaba. Con un esfuerzo titánico, tomó la piedra blanca y la apretó contra su pecho. No permitiré que tomes lo que queda de él, gritó. La piedra brilló con fuerza, emitiendo una luz que atravesó los fragmentos y los hizo temblar. El reflejo retrocedió, pero no sin luchar. Martín, el verdadero, la miró con gratitud y miedo. Sal de aquí, le suplicó. Yo debo enfrentar esto solo. Camila dudó. Quería quedarse, pero entendió que el poder que la piedra tenía era para proteger, no para resistir. Volveré por ti, prometió. Con un último destello, la piedra la devolvió a la habitación. Camila abrió los ojos y respiró profundamente, con el cuerpo temblando. Sabía que Martín estaba atrapado, pero había algo más. Algo que aún no comprendían del todo. Al día siguiente, decidieron regresar a Putre. La abuela de Cusi los esperaba. Al verlos, supo que la batalla no había terminado. El reflejo no es solo memoria, dijo. Es un espejo que debe ser enfrentado. No con fuerza, sino con aceptación. Camila frunció el ceño. ¿Aceptación? El reflejo busca ser completo. Si lo niegas, crece. Si lo abrazas, puede ser controlado. Martín suspiró. Es una paradoja que no sé cómo resolver. Pero Camila ya tenía una idea. El eco no podía romperse solo con lucha. Necesitaban encontrar el origen, el punto donde todo comenzó. Y ese lugar, según la abuela, no estaba en el lago ni en la montaña, sino en un sitio aún más antiguo. El corazón de la cordillera de los Andes, donde la tierra aún guarda secretos sin nombre, donde las sombras de los volcanes se funden con las estrellas. Un nuevo viaje comenzaba. Uno que no solo pondría a prueba su cuerpo, sino su alma entera. Porque enfrentar el reflejo significaba mirarse dentro y aceptar aquello que temen encontrar. La oscuridad que todos llevan dentro. Capítulo 12. El corazón de los Andes. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas cuando Camila, Martín y la anciana partieron de Putre rumbo al interior de la cordillera de los Andes. La camioneta avanzaba por caminos serpenteantes, rodeados de montañas imponentes, cuyas cumbres aún vestían restos de nieve. A cada kilómetro que dejaban atrás, el aire parecía hacerse más denso, cargado de una presencia invisible que ponía en tensión todos sus sentidos. La abuela hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían cargar siglos de sabiduría y secretos. Hablaba del tiempo antes del tiempo, cuando los volcanes eran espíritus y la tierra aún era moldeada por fuerzas que los hombres no podían comprender. El corazón de los Andes, dijo mientras señalaba una cadena de montañas, es un lugar donde los límites entre los mundos se desdibujan. Allí, el reflejo no es solo memoria o sombra, es la puerta. Martín miró por la ventana, admirando el paisaje, pero también preocupado. ¿Y si el reflejo está esperando ahí? Preguntó, ¿y si no es algo que podamos controlar? La abuela lo miró con serenidad. No es cuestión de control. Es cuestión de comprender que somos parte de eso. Que la oscuridad y la luz están unidas. Que el reflejo solo puede existir porque hay un original.
Camila sintió que sus palabras resonaban en su interior. Durante semanas había luchado contra la idea de que en su pecho, en su mente, había un vacío que el reflejo buscaba llenar. Pero aceptar eso era distinto a rendirse. Después de varias horas de viaje, la camioneta se detuvo en un pequeño poblado llamado Parinacota. Las casas eran de piedra y adobe, y el aire tenía un aroma a leña y tierra mojada. Los habitantes los recibieron con curiosidad, pero ninguno parecía sorprenderse ante la presencia de la anciana. Algunos niños miraban con ojos grandes y callados a Cusi, que permanecía sentada en silencio, la cinta roja aún visible en su muñeca. Por la tarde, la abuela los condujo a un sendero que ascendía hacia las montañas. El camino era empinado y pedregoso, y el aire se volvía más frío y difícil de respirar. Camila notó que cada vez que miraba hacia atrás, la silueta del pueblo parecía reducirse y desvanecerse, como si los estuviera dejando atrás en otra dimensión. Finalmente, llegaron a un claro rodeado por picos imponentes. En el centro, una gran roca lisa con inscripciones ancestrales. La abuela se acercó y trazó círculos con sus dedos sobre la piedra, murmurando palabras en un idioma que parecía más un canto que un lenguaje. Este es el umbral, dijo. Aquí es donde comienzan las historias que nadie cuenta. Aquí, el reflejo puede mostrarse en su forma más pura. Camila se acercó, sintiendo un frío que no venía del aire sino de la piedra misma. Colocó la mano sobre la superficie y, en un instante, la luz cambió a su alrededor. Las montañas desaparecieron y, en su lugar, un paisaje líquido y distorsionado apareció, como si el mundo hubiera sido transformado en un espejo de agua oscura. Martín tomó la mano de Camila y dijo con voz firme: no importa lo que veamos, debemos mantenernos juntos. En ese mundo reflejado, las leyes de la física parecían romperse. Los colores se mezclaban, los sonidos se distorsionaban y las sombras parecían cobrar vida propia. Camila sintió que sus pasos eran más lentos, como si caminara a través de un líquido denso. Entonces, apareció la figura del reflejo, pero no como antes. Esta vez era una presencia gigantesca, un ser formado por miles de fragmentos que brillaban y se apagaban como estrellas. Sus ojos múltiples se posaron sobre ellos y una voz resonó en sus mentes. Bienvenidos al origen. Aquí no hay refugio, ni olvido. Solo lo que fue, es y será. La abuela levantó la voz y habló en el mismo idioma ancestral que había cantado frente a la roca. Te reconocemos. Sabemos que vienes en busca del equilibrio. Que buscas cerrar el ciclo que se abrió hace milenios. El reflejo titiló, y entonces habló con un tono más humano. Soy el eco de la tierra, la memoria de lo que olvidaron. He esperado para ser completo, para caminar en cuerpo y alma. Pero para lograrlo, debo fusionarme con aquel que no teme su sombra. Camila dio un paso adelante, con la piedra blanca en la mano. No temo la sombra, dijo. Pero tampoco deseo que destruya lo que soy. El reflejo respondió con una risa que parecía sacudir el tiempo. Entonces, acepta que eres parte de mí. Que tu historia es mi historia. Que sin ti, soy nada. Martín se adelantó y sostuvo la mano de Camila. Juntos, miraron el rostro fragmentado del reflejo y supieron que no podrían evitar ese encuentro. La abuela susurró. El equilibrio solo llega cuando la luz y la sombra se abrazan sin miedo. Un viento frío recorrió el claro. Las montañas parecían susurrar, y el reflejo empezó a fragmentarse, entregando pequeñas luces que flotaban alrededor de ellos. Camila sintió que esas luces entraban en su cuerpo, llenándola de un calor extraño. No era un calor físico, sino una aceptación, una paz inquietante pero poderosa. Martín sintió lo mismo, y supo que, aunque la batalla había sido dura, ese era el comienzo de algo nuevo. El reflejo no desapareció. Se transformó. Ya no era solo sombra o memoria. Era parte de ellos. Parte de todos. En ese momento, la cordillera volvió a ser cordillera. El claro se iluminó con la luz del sol que regresaba, y el aire se llenó con el canto de las aves. Camila miró a la abuela y a Martín. Supo que habían cruzado un umbral. Que el reflejo ya no era una amenaza, sino un recordatorio. Una parte de lo que significa ser humano.
El corazón de los Andes latía con fuerza. Y ellos también. Capítulo 13. El abrazo de las sombras. Cuando Camila abrió los ojos, sintió una calma profunda, pero también una nueva conciencia. La montaña, el reflejo, la piedra blanca, todo parecía haberse integrado en su ser. No había miedo, solo una aceptación silenciosa que la hacía más fuerte, más completa. Martín estaba a su lado, con una expresión similar, como si hubieran despertado juntos de un sueño largo y confuso. La abuela los miró con una sonrisa leve, que parecía contener siglos de secretos revelados. El reflejo ya no es un enemigo, dijo. Es un fragmento que habita en cada uno. La sombra que nos acompaña para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. Camila sostuvo la piedra blanca, ahora tibia y tranquila en su mano. Recordó todo el camino recorrido, las voces, los ecos, las figuras sin rostro. Pero también la luz que había emergido desde el interior de esa oscuridad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Caminamos, respondió la abuela. Porque la historia continúa. La sombra siempre está presente, pero depende de nosotros cómo la enfrentamos. Decidieron regresar al pueblo, conscientes de que la batalla había cambiado de forma, pero no de intensidad. La sombra era parte de ellos, sí, pero también una guía que, si se escuchaba, podría enseñarles a no perderse en el olvido. Durante el viaje de regreso, Camila y Martín compartieron un silencio cómodo, interrumpido solo por la respiración tranquila del motor y el viento que arrastraba hojas secas. Al llegar a Putre, el pueblo parecía igual, pero para ellos todo había cambiado. La abuela los condujo hasta una casa modesta donde Cusi esperaba, la cinta roja aún en la muñeca, pero con una mirada diferente, más tranquila, más sabia. Cusi los miró sin palabras, y Camila sintió que esa niña muda había sido el verdadero puente entre el mundo visible y el invisible. Esa noche, en la plaza del pueblo, Camila se sentó bajo un árbol antiguo y miró el cielo estrellado. El reflejo, ahora parte de ella, no era solo una oscuridad que debía temer, sino una parte de su propia luz. Porque sin sombras, la luz no tiene sentido. El reflejo era, en realidad, el abrazo de lo que somos cuando aceptamos cada fragmento, incluso los más oscuros. Y así, en la quietud de la noche, Camila comprendió que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro. Que el eco del silencio, del lago, de las montañas y de las sombras, era también el eco de su propia alma. Y con esa comprensión, dio el primer paso hacia un camino donde la luz y la sombra no se enfrentan, sino que se entrelazan para formar la historia completa. El reflejo ya no era un enemigo. Era la verdad que todos llevamos dentro. Capítulo 14. La última luz. Los días posteriores a su regreso a Putre estuvieron marcados por una quietud inusual. El pueblo parecía respirar con calma, y aunque las miradas seguían siendo cargadas de un respeto silencioso, nadie volvió a hablar del reflejo o de Cusi de forma abierta. Era como si un pacto invisible se hubiera sellado entre todos. Reconocer la presencia de aquello que no se ve, pero que se siente. Camila caminaba cada mañana hacia la orilla del lago Chungara, con la piedra blanca guardada en un pequeño bolso colgado al hombro. A veces sentía que la escuchaba latir, como un corazón lejano que marcaba el ritmo del mundo. El agua clara reflejaba las montañas, el cielo, las nubes, y en su superficie, a veces, aparecía la sombra difusa de algo que ya no era miedo, sino comprensión. Martín y ella habían cambiado. Ya no eran solo dos personas enfrentando un misterio. Ahora eran portadores de una verdad que trascendía el tiempo y el espacio. Habían aprendido que el reflejo, la sombra, el eco, no eran enemigos que debían derrotar, sino partes esenciales del ciclo de la vida y la memoria. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto estrellado, Camila se sentó junto a la abuela en la pequeña casa que compartían. La anciana le entregó un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Para ti, dijo con voz suave. Es la historia que nadie escribió, el relato de lo que fue, lo que es, y lo que siempre será. Camila abrió el cuaderno y encontró páginas llenas de símbolos, dibujos, y relatos en aquel idioma antiguo que había escuchado en las montañas. Pero también había espacio para que ella escribiera, para que añadiera su experiencia, su verdad.
Comprendió entonces que la historia no terminaba allí. Que el reflejo seguiría existiendo, no como un monstruo, sino como un recordatorio de que todo tiene luz y sombra, y que ambos lados son necesarios para entender el todo. Al día siguiente, Camila y Martín comenzaron a preparar su partida. No para huir, sino para llevar esa historia más allá de las montañas, para compartirla con aquellos que también necesitan enfrentar sus reflejos. Antes de irse, Camila se acercó al lago. Dejó la piedra blanca sobre una roca, como ofrenda y señal de paz. Sabía que ese vínculo nunca se rompería, que el eco siempre resonaría en su interior. Mientras observaba el reflejo del cielo en el agua, sintió una presencia cálida a su lado. Cusi apareció, silenciosa como siempre, pero con una sonrisa tenue. Camila le acarició la cabeza y susurró: «Gracias por mostrarme el camino». Cusi simplemente asintió, y como una sombra que se disuelve con la luz, desapareció entre los árboles. Camila y Martín se alejaron, con el corazón ligero y la mente abierta, conscientes de que la verdadera luz nace cuando dejamos de temer a nuestras sombras. Dale like si quieres descubrir más historias como esta, y comparte para que el eco de lo invisible nunca se apague.